Esta mañana cuando escuchaba a la colega, soy abogado y contadora, somos colegas, a la colega del Chaco, la contadora Jerez, ¿no? Ahí entendí que por ahí lo que yo traía, que ha pasado en Mendoza hace no tanto tiempo, es importante también para ellos que están en este proceso y para otros que pueden estar también en este proceso. Entonces la idea es compartir estas experiencias y ver qué les puede servir. Cuando vi el tema de la contratación pública, y era un trabajo de investigación, bueno, hay que empezar a investigar. Entonces, ¿dónde tenemos nosotros en la provincia de Mendoza y en otras provincias, como el Chaco, como Catamarca? Es un mandato constitucional que dice que, en el caso de Mendoza, el artículo 37, toda enajenación de bienes debe hacerse por el procedimiento de licitación pública y toda venta debe hacerse por subasta. Me fui a estudiar, me fui a la legislatura y busqué los antecedentes de la discusión de los convencionales constituyentes porque este artículo se incluyó en la reforma de 1916. No encontré, se aprobó sin discusión, pero buscando encontré la opinión de los pensadores de la época. Entre ellos encontré un texto de Laurentino Lascuaga, en un libro que se llamaba Instituciones de Mendoza, bueno, está en el trabajo. ¿Qué dice Laurentino Lascuaga? Él critica esta incorporación del artículo 37 en la Constitución. ¿Por qué? Porque decía que las facultades legislativas no pueden ser restringidas por una limitación reglamentaria. Él veía como demasiado reglamentario que esté en una Constitución cómo debían realizarse las contrataciones públicas. El mismo autor dice: queremos creer que los convencionales han querido indicar taxativamente las formas a que debe sujetarse la legislatura. ¿Y por qué eso? También sostenía que no hay eficacia jurídica ni política en la excesiva restricción a los poderes del Estado. Porque según este autor, la Constitución no debe prever este tipo de cuestiones, sino que lo tiene que hacer la legislatura, porque son los que representan el poder del pueblo. Y de acuerdo al poder del pueblo que les confiere en una elección determinada, deberían, por las leyes, reglamentar. Pero no es el pensamiento de un autor. Esto ha sido resaltado, por ejemplo, en la Constitución de Córdoba. En el artículo 74 dice: la enajenación de los bienes de la provincia se hace en los términos que determinan las leyes u ordenanzas. Toda contratación del Estado de los municipios se efectúa según las leyes u ordenanzas. Entonces, ese pensamiento de la época no era solo de un pensador, sino que estuvo plasmado en normas constitucionales. Enseguida vamos a ver cuál es el efecto de que esté o no esté en una constitución. El efecto, si está en una constitución, es que es una política de Estado, que toda la adquisición de bienes debe hacerse a través de bienes y servicios, debe hacerse a través de este proceso público de licitación. Y al legislador solo le queda la facultad de reglamentar las excepciones en forma fundada. En el caso de la ley de Mendoza tenemos la ley de administración financiera, que fue sancionada en el año 2015, donde prevé una norma en consonancia con este principio constitucional, que si uno la lee detenidamente, es una norma bastante fuerte, porque el principio general se prevé en el artículo 139, pero el 140 dice que la violación del régimen de contrataciones acarrea un vicio grosero en la contratación, lo que torna el acto inexistente. En la Ley de Procedimiento Administrativo de Mendoza, a diferencia de la ley nacional, la evaluación de los vicios no es taxativa, sino que depende del efecto o de la gravedad del vicio o del resultado del acto. Acá la ley directamente dice que el acto tiene un vicio grosero. ¿Y saben cuál es la consecuencia? Que el acto es inexistente, como si nunca hubiese existido cuando se ha violado el régimen de contratación. También tenemos la ley orgánica del Tribunal de Cuentas, que quería compartirles en este aspecto. Cuando estuvimos redactando, esta ley es nueva, empezó a regir a partir del ejercicio 2021. El artículo 54 prevé, en consonancia con para la Constitución,
que cuando el procedimiento administrativo irregular tuviera su origen en la falta de cumplimiento de la normativa de contrataciones, el tribunal podrá fijar una multa de hasta el 30% del importe de la contratación irregular. ¿Y por qué se pensó esto? Primero, tiene un efecto disuasivo, porque a veces son contrataciones millonarias, y he escuchado funcionarios en confianza decir, ¿sabes qué? Que me pongan una multa de 50.000 pesos, total, son millones de pesos la contratación. Y cuando estuvimos en una charla con un funcionario, una licitación grandísima, dijo, mirá, yo sigo para adelante, con el vicio que tiene la contratación, total, después me pongo la multa, pero le dijimos, ojo, la multa puede ser hasta el 30% del valor de la contratación. Dijo, la doy de baja y arranco de vuelta. Ese es el efecto, y esa es la norma que quería compartir, y creo que es única en este momento a nivel nacional, es una ley nueva, y como les dije en principio, compartir estas cosas puede ser de utilidad para los que estén en proceso de... Ya vimos esta mañana, Cintia habló del legítimo abono, la contadora Jerez habló del legítimo abono, y también es un tema que me gustaría compartir. Cuando yo pensé el trabajo dije, primero el mandato constitucional, todo debe ser mediante licitación pública. Ahora, ¿qué hace el funcionario en la administración pública generalmente? Busca algún mecanismo para evadir en casos concretos de un proveedor que es amigo, que es de confianza, que es afín, y el trabajo decía figuras que se utilizan. Puse una sola, primero porque se iba a hacer muy extenso el trabajo, y segundo porque la otra está en proceso. Se las voy a nombrar y después cada uno la estudia y la vemos detenidamente a futuro. Uno es la utilización de los fondos fijos. Fondos fijos, fondos permanentes, con reposición o sin reposición, donde muchas veces el monto del fondo fijo es elevado y se utiliza como un sistema de contrataciones. Voy y compro por el fondo fijo. Ahora, el fondo fijo es una herramienta de pago que me permite a mí pagar, pero no puede ser un método de contratación, no puedo violar las normas de contratación. Y el otro tema es el legítimo abono, que cuando escuchaba a la contadora Jerez esta mañana que decía que es una cuestión subjetiva, que es una cuestión que hay de apreciación por el informe circunstanciado. Bueno, en este sentido, la provincia de Mendoza sí ha avanzado, y ha avanzado a mi criterio en una regulación muy concreta y específica. La antigua ley de contabilidad 3799 decía que las erogaciones no comprometidas oportunamente se cancelarán con cargo a los créditos de las partidas que correspondan, y el funcionario que tenía la competencia para autorizar el gasto es el que autoriza este reconocimiento. ¿Qué decía? Nada. Yo en ese momento era asesora en el Ministerio de Hacienda. Pasaba legítimo abono, mirá, no llego, legítimo abono, hasta que llegó una subsecretaria y lo que dijo la contadora Jerez esta mañana, dijo, pará, este legítimo abono tiene que ver con una investigación de un sumario administrativo. Esta subsecretaria empezó a instaurar de que violar el régimen de contrataciones, sí te pago, pero ¿por qué? Hubo una negligencia, hubo un vicio, hubo un contubernio con un proveedor, y empezó a buscar estos sumarios administrativos que hicieron que se frenara bastante. Pero en un principio era todo, ¿no? ¿Qué es el legítimo abono? Como ya se dijo, es un medio excepcional de pago. Nada más, no es un medio de contratación. En un momento, yo estaba en el Ministerio de Hacienda, todo pasaba por ahí, terminó siendo un medio de contratación. No llego, los pliego, me complican, si publico, y era todo un motivo para no hacer el procedimiento. Entonces, la ley 8706 fijó requisitos de procedencia de pago, y el decreto reglamentario 1000, los requisitos de pago. ¿Qué dice el artículo 151 de la ley? Mirá, podés pagar por legítimo abono, pero tiene que haber una contratación vencida o que no exista la contratación, pero que se haya iniciado la prestación del servicio en la entrega de bienes, evidentes razones de urgencia y necesidad debidamente fundadas, tiene que haber iniciado el trámite de contratación con la debida anticipación,
Y esto es fundamental, porque en la gestión hay cosas que son previsibles y es negligencia a veces del funcionario el no iniciar a tiempo la contratación. Y esto no puede devenir en que, bueno, después te pago por legítimo abono. Caso contrario, quien autorice dicho gasto y quien no proceda oportunamente a efectuar los trámites regulares de contratación, será responsable solidario y directo por las elevaciones y eventuales perjuicios patrimoniales que se produzcan, además de la responsabilidad administrativa según corresponda. Y a esto usted le agrega el decreto reglamentario. ¿Cuáles son los requisitos de procedencia de pago? Primero, factura conformada y con la firma de la autoridad competente que avale, lo hago responsable al funcionario, que avale la recepción del bien o la prestación del servicio. El informe que acredite que el precio, al reconocer, se ajusta a los corrientes en plaza, que es lo que pedía esta mañana la contadora Jerez. Constancia de pago, en caso de que se haya verificado, volante de imputación o reserva de crédito y nota firmada por la autoridad competente informando si se inició un procedimiento de contratación o que justifique por qué no se inició un procedimiento de contratación. Este tema ha sido muy analizado y desarrollado por la Fiscalía de Estado. Nosotros hemos hecho varias jornadas entre Fiscalía de Estado, la Oficina de Ética Pública, el Tribunal de Cuentas, cada uno dentro de su ámbito de competencia. ¿Y qué pasa si no cumple con todos estos requisitos del artículo 151? Bien decía esta mañana la contadora, le tengo que pagar, el servicio se prestó, el bien se entregó. Pero si yo le estoy dando un marco legal donde debo pagarle y no cumple con esos requisitos, tengo que ir a la figura general de la teoría del enriquecimiento sin causa. El pago donde tengo que cumplir los requisitos del Código Civil. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de este enriquecimiento sin causa a favor del Estado? Hay una consecuencia para el funcionario, porque no encuadró su actividad dentro de la legalidad. El marco legal, el 151 de la ley, el decreto le dice: yo te permito pagar en esta situación normal. Explícame por qué no lo hiciste. Ahora, si yo me voy a una acción de Código Civil, evidentemente eso acarrea una responsabilidad. Y no solo una responsabilidad contable, que puede ser por ahí la que juzga el Tribunal de Cuentas, sino también patrimonial, funcional, donde interviene ética pública, e incluso puede ser hasta una responsabilidad penal. Como ya estoy muy acotadito con el tiempo, según mi reloj, quise incorporar para finalizar el trabajo, obviamente es mucho más amplio de que se puede consultar, con un paneo rápido sobre estas reglas de fin de mandato y el impacto en la contratación pública. ¿Por qué? Porque estamos en año eleccionario. Entonces, dentro del régimen federal de responsabilidad fiscal, las provincias, salvo 2 provincias a nivel nacional, no han adherido, el resto han adherido a la normativa nacional. Como les decía, es un régimen de adhesión voluntaria, son facultades no delegadas de las provincias. Según un informe del CFI, excepto San Luis y La Pampa, todas las provincias, a pesar de haber firmado el consenso fiscal, no dictaron la norma de ratificación interna. Pero, ¿por qué lo quería expresar? Porque la Ley Nacional 25.917 no había previsto reglas de fin de mandato. Cuando la provincia de Mendoza, allá por el 2004, 2005, adhiere a través de la Ley 7314, ahí incorpora reglas de fin de mandato, las que Nación incorpora recién con la sanción de la Ley 27428 en el año 2018, 14 años después de que las incorporó Mendoza. Entonces tenemos un poquito más de gimnasia electoral con estas reglas de fin de mandato. ¿Qué implican estas reglas de fin de mandato o buenas prácticas de gobierno, como lo llama la Ley Nacional? Nosotros en su momento justo estaba en el Ministerio de Hacienda cuando se aplicaron por primera vez y parecía que se terminaba el mundo. Llega el 31 de diciembre, entonces el 30 de junio hay que cerrar la puerta y abrimos el 31 de diciembre y no se puede hacer nada. No es así, se puede hacer. Hablemos de que son facultades constitucionales
de autoridades elegidas democráticamente, o sea, tampoco se puede restringir su capacidad de acción. Pero lo que quería ver en algunos casos particulares. ¿A quién se aplica? Se aplica a todo el sector público provincial. Todo el sector público provincial, administración central, descentralizada, poder legislativo, tribunales de cuentas, sociedades. ¿Y por qué se aplica a todo el sector público provincial? Esta discusión la tuve incluso con los miembros, con las autoridades del tribunal. Me decían, ¿por qué el Tribunal de Cuentas tiene que someterse a las reglas de fin de mandato si no tiene elecciones, no tiene cambio de autoridades, el Poder Judicial tampoco? Entonces, ¿cuál es el sentido de que tenga que someterse a estas restricciones? Primero, porque presupuestariamente, a mi entender, el dinero ingresa por una sola ventanilla. Y por más que la legislatura me vote cuánto presupuesto estimado me van a dar, hay una autoridad que tiene que distribuir lo que va ingresando. Y por otro lado, la política se mete en todos los ámbitos. Entonces, si yo establezco reglas de fin de mandato y dejo puertas abiertas para que un titular del Poder Ejecutivo que está en retirada, porque ya el 30 de junio hay algunas encuestas que dicen que no va a estar, tiene restricción para hacer determinadas cosas, dice, mira, yo le doy el presupuesto porque yo manejo la plata, mete 15 personas acá, 20 allá, contratame esto, sigue manejando la billetera, aunque los otros organismos no tengan cambio de autoridades. Entonces me parece muy sano de que esté todo el sector público provincial sometido a esta restricción. ¿Qué dice nuestro artículo 46? Que es similar a la nación por el tiene tantas restricciones. La primera restricción es cualquier disposición está prohibida en el último trimestre, cualquier disposición legal que implique un aumento del costo fiscal teórico, es decir, adelantar ingresos que tengo que percibir a futuro, adelantarlos mediante un acto administrativo y percibirlos antes. O sea que el que llega se quede sin la obtención de esos recursos. También está prohibido la disposición legal administrativa, que dice que implique donación de activos. Esto también está previsto a nivel nacional. Y la que más se utiliza es cualquier disposición legal administrativa que implique un aumento de las erogaciones corrientes de tipo permanente. Y la misma ley estipula que son aquellas que se prolongan por más de 6 meses. Este es el artículo 15 bis, incorporado en el año 2018 a la ley nacional, y es al que han adherido casi todas las provincias, algunas con algunas modificaciones, pero en principio adhieren a esta ley nacional. Y en este momento, a partir del 30 de junio, sobre todo para los que tienen control concomitante, tienen que tener en cuenta la aplicación de estas normas o estas prohibiciones o estas reglas de fin de mandato. Ahora, hay algunos casos particulares. Por ejemplo, ¿se pueden realizar contrataciones por más de 180 días? El decreto 2279 en la provincia prevé, invirtiendo un poco la cláusula esta de prórroga de los contratos. Básicamente hay dos tipos de cláusulas: la cláusula automática, en la cual el contrato tiene vigencia con la prórroga incluida, porque el hecho futuro incierto es cuándo lo voy a dejar sin efecto, o la opción de prórroga, en la cual el contrato finaliza al momento en que está pactado y el hecho futuro incierto es cuándo voy a hacer esa opción. ¿Se entiende? La prórroga automática, el contrato tiene vida con la prórroga. Entonces, en ese decreto hemos previsto, si tengo que hacer una contratación con posterioridad al 30 de junio, en los pliegos debo prever que esa contratación, el pliego es ley para las partes, le aviso al proveedor, esa contratación va a quedar sin efecto de pleno derecho a los 180 días. No es al 31 de diciembre, como es la primera interpretación cuando uno lee esta norma, que no se prolongue por más de 6 meses, 180 días. Salvo que la nueva autoridad, por la simple notificación, decida la continuidad del contrato por 1 año o 2 años, que se hubiera previsto originariamente. Entonces, cumplo con la ley de responsabilidad fiscal, pero también le doy la posibilidad a la autoridad que asuma, que revise el contrato y con una simple notificación le dé continuidad. Porque si no, tendría que empezar a hacer procesos de contratación de todo lo que contrató el anterior. Y por otro lado, tenemos los contratos de locación, designación de planta temporaria, asignación de suplementos, tienen que ver
con normas presupuestarias, nunca pueden extenderse más allá del 31 de diciembre. Respecto a los acuerdos paritarios, en la ley nacional establece un Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, que es el que dicta las pautas interpretativas. En Mendoza, la Autoridad de Aplicación y el Tribunal de Cuentas. En el nuevo proyecto que está en la legislatura hay un Consejo de Responsabilidad Fiscal, pero sigue el Tribunal de Cuentas como autoridad de aplicación de esta norma, el único en el país que tiene injerencia, por eso es que lo traigo a colación. Y dice, si el acuerdo paritario, ¿cuál es la pauta de interpretación? Hay que buscar el hecho generador. Si el acuerdo paritario se firmó y tiene homologación previo al 30 de junio, que es cuando empiezan a regir estas reglas de fin de mandato, el acuerdo es válido y la tramitación se puede terminar después. Si una persona se jubila o debe cubrir el cargo dentro del periodo de restricciones, como también la subrogancia que puedo llegar a dar, llega el 31 de diciembre, no está limitada. Ahora, si tengo que hacer un proceso de concursos, por más de que lo haga antes del 30 de junio, yo entiendo, no lo ha tratado el Consejo Federal, pero no voy a disponer en este periodo la determinación, el dictado del acto administrativo que termine este concurso, porque en definitiva el concurso es un acto preparatorio. El acto administrativo que dispone va a estar dentro de este régimen de responsabilidad fiscal. Como les decía, está la resolución 118, que deriva del Consejo Técnico, del documento técnico número 3 del Consejo de Responsabilidad Fiscal, donde pueden encontrar estas normas interpretativas. Y para finalizar, la conclusión no está escrita, como les decía recién. ¿Cuál es la importancia de que aquellos que tengan la posibilidad de ver una modificación constitucional, tener en cuenta esta pauta como política de Estado, que esté en la Constitución este mandato de contratación por licitación pública? Es importante porque lo aleja de los vaivenes diarios de la política y lo deja como una política de Estado en la cual el legislador solo va a poder determinar las excepciones. Con respecto al legítimo abono, quería compartirles una legislación que me parece interesante para aquellos casos que hoy no lo tienen específicamente legislados, porque todo esto hace a lo que Nelson Mandela decía: la transparencia en la administración de los fondos públicos es la esencia misma de la democracia y la justicia social. Muchas gracias.